Chiquillos, hola, ¿cómo están? Nuevamente saludarles en este nuevo encuentro que tenemos en Tiempo de Escena. Recuerden que nos pueden seguir en las plataformas de YouTube, Instagram, Facebook y la página de santi.cl. Así es, tenemos una entretenidísima conversación nuevamente de una obra de teatro que está en cartelera. La idea es que la vayan a ver, que se motiven, ¿no? Se trata de El Tony Chico, en una versión de una compañía joven, eh, muy marcadora, ¿no? De esto, durante sus años de trabajo, de una línea clara, de una manera de ver el mundo, de una crítica social, que se trata geografía teatral. ¿Sí? Es una versión de geografía teatral para este clásico de Heidemans, que es El Tony Chico. Y tenemos a Tomás Espinosa, que es su director, y también a Bárbara Vera, que es intérprete de esta obra, y los dos son fundadores de la compañía, hay que decirlo. Además, Así es. ¿cómo están, chiquillos? Un gusto saludarlos una vez más. Gracias por su disposición y bienvenidos a esta cápsula de Tiempo de Escena. Hola, gracias a ustedes por la invitación y considerar también la importancia de difundir el teatro nacional. Así es. Hola, bueno, me sumo a las palabras de la Bárbara, de agradecerles también por esta invitación y por darle esta otra capa al teatro que es tan importante, que es verlo y después comentarlo. Así es, así es. La idea justamente es abrir este espacio para que ustedes nos comenten y nos cuenten de todo este proceso creativo y partiendo desde esa premisa, como abrir la conversación a que nos cuenten de dónde inicia este proceso, esta nueva versión, además que nos cuenten de aquello para ver cuál es lo nuevo y todo lo que ustedes llegaron a poner en escena. ¿Por qué El Tony Chico? Partemos por ahí. ¿Cuál es la seducción para un grupo joven de este clásico? ¿Por qué? Bueno, podría partir un poquito yo, seguramente después la Bárbara claramente puede tener una visión similar o incluso distinta, porque también nuestra compañía parte con estos procesos y después las ideas van surgiendo y se van renovando, y me imagino que después ya llevamos varios meses ensayando la obra y ahora con funciones, y es una obra que cada vez tiene nuevas razones de por qué ser hecha en cada función. Pero aludiendo a la idea del inicio, como compañía siempre nos ha gustado tener una relación atemporal con la dramaturgia chilena. Cuando digo atemporal, no es un rescate de decir, oh, esto que es antiguo, esto es que es viejo, sino que es una idea de buscar una herramienta para urdir en la idiosincrasia, encontrar visiones sobre nuestra identidad actual, que también, como ya muchas veces ha dicho, es una identidad que está cortada, interrumpida por la dictadura. Entonces, volver a la dramaturgia de los años 60, incluso de los años 20, nos permite como reconstruir nuestra historia. Eso para mí es, como en términos generales, el por qué tomar dramaturgia de décadas del siglo pasado chilena. Y el Tony Chico en particular, porque es preciosa. En realidad creo que ahí hay una razón muy simple y muy poderosa de por qué volver a montarla, por qué volver a verla, por qué volver a leerla, porque es una obra muy profunda y muy, muy linda. Sí, como sumándome al Tomás, nosotros como compañía ya llevamos 15 años trabajando juntos, desde los 15 años los contamos desde nuestro primer estreno, y tenemos varias líneas como creativas. Muchas veces montamos obras con crítica social siempre, que las escribe el Tomás, y tenemos esta otra línea que es como una especie de rescate o dialogar con la dramaturgia chilena en una suerte también de rescatar el patrimonio que tenemos como teatro, porque a veces el teatro es súper ingrato a nivel de conservar o distribuir los trabajos que se han hecho. Entonces es como que vivimos en el momento que existe y después es difícil, si es que no son como los mismos nombres de siempre, rescatar ese trabajo que se hizo y en el contexto que se hizo. Por ejemplo, nosotros, bueno, habíamos trabajado mucho con Armando Mock, que nos encanta, al Tomás le encanta, a nosotros también, pero esta vez apareció esta obra y este proyecto lo llevamos trabajando y pensando hace años, hace como más de 2 años, 3 años, que estamos como evaluando este proyecto y trabajándolo, y nos adjudicamos un fondar y así, y ahora se nos presentó incluso más atractivo que antes, ya que el texto es súper existencial.
Heiremans estaba dentro de un grupo de dramaturgos que tenían esa línea existencial. Entonces, ¿qué más existencial en este momento de la pandemia, en que todos nos conectamos con nosotros, con nosotras, pensar en la vida y la muerte? ¿Qué otros tópicos toca Heidemans en la obra que les resuenan a ustedes? A ustedes como personas y a ustedes como creadores, como creadoras. Bueno, toca una línea que a mí se me hace muy contemporánea y también muy especial, que en el fondo es que es un conflicto social, como en este circo, los problemas sociales que los flagelan a cada uno de los personajes. La obra toca de forma concreta líneas, tópicos que se cruzan con el patriarcado, con la heteronorma, con las drogas, con las adicciones, con pobreza, por supuesto, y también, al mismo tiempo, como esos macro temas tienen una implicancia en lo más íntimo de la persona, en sus relaciones y aún más abajo de las relaciones, en sus reflexiones acerca de ellas. Entonces creo que esta doble preocupación que tiene la obra de lo social y lo íntimo, a mí me repercute mucho, o sea, el pensar cómo los temas afectivos, amorosos, tienen que ver con los temas políticos. Para mí es un lugar muy interesante de insistir ahí y de ver ese lugar como desde la sensibilidad más romántica, por decirlo de alguna forma, se llega también a los otros temas sociales y políticos que están en la obra. Sí, a mí también me pasó bueno, evidentemente en la época de estar encerrado, analizamos harto, trabajamos por Zoom, analizamos harto el texto, y también me repercutía mucho el tema del circo, el lugar donde contextualiza la historia Heiremans, que es un circo pobre, que es un circo de carretera, un circo en donde, por ejemplo, mi personaje, que es la Sonia, dice mucho como que nosotros acá tenemos que hacer más de un show. De hecho, tiene un texto que es muy bonito, que dice como: este circo es redondo como el mundo, con todo aquí adentro atrapados como moscas en el engrudo. Entonces, es como también tiene un poco que ver con el encierro que nosotros vivimos. Ellos están atrapados en este trabajo, en esta forma de vivir, que es precaria, y tan precaria como lo vimos, o se nos hizo como más patente aún en esta época de pandemia, en que, bueno, ¿para qué decir? Pues como estuvimos todos encerrados y sin posibilidad de trabajar y buscando otras opciones, pero que tenemos una situación muy precaria. Entonces, este circo pobre, que quizás está un poco más romántico en el texto, en esta ocasión es mucho más político y social, en esta versión que nosotros releemos en este contexto que estamos. Recuerdo mucho que en mi infancia, yo siendo de un pueblo muy pequeño que se llama San Francisco Mostazal, había muchos de estos circos deambulando cada cierto tiempo, que tenían esta forma de trabajo súper precaria, con una infraestructura miserable, por decirlo de alguna forma, y viviendo de una forma también muy particular. Entonces, en relación a esto, como dentro de su consciente colectivo, desde la dirección y desde la actuación, ¿de dónde les resuena esta historia hoy día y de dónde sacan esa información? Bueno, esta obra es un proyecto que viene un poquito antes de la pandemia. Entonces hicimos un trabajo de campo de visitar circos y todo, y ahí también llegamos a ese lugar que tú comentas, que el circo chileno específicamente. Nosotros no nos inspiramos en el Circo del Sol, en el circo, no sé, en ningún circo como internacional, ni en ese lugar, sino que buscamos la poesía de la precariedad en ese circo que fue uno cuando chico, que te da miedo que la persona se cayera de verdad, que la persona que te vende la manzana confitada es la misma que después se sube al trapecio. Entonces, como en ese lugar, que también conecta mucho que también es una metáfora
de algo que nosotros, los artistas de las artes escénicas, siempre intentamos cubrir o tapar, pero que se relaciona también con cómo trabajamos en Chile. Barbarita. Sí, claro. Ah, sí, no, es que como un poco lo mismo que decía antes, que demuestra como una forma de trabajo, como decía el Tomás, que es como un poco lo que hacemos nosotros mismos. O sea, yo mucho tiempo fui productora también, además de actriz, y uno llega también y barre el escenario de repente y te tocan hacer un montón de cosas, entonces tiene esas características. Y claro, nosotros, por ejemplo, hicimos visitas, fuimos, me acuerdo, estábamos en la playa, justo veraneamos juntos antes de que quedara todo el estallido y todo, y fuimos a un circo en Los Molles, claro, y la misma persona que anunciaba el circo y que cobraba la entrada, después era el animador, y tiene toda esa como pobreza, pero a la vez riqueza de las personas que se dedican a esto, que se dedican a trabajar en el circo, a defender esa forma de trabajo, de creación. Sí, sí, eso. Tomás, la dramaturgia, ustedes hicieron algunos cortes, porque no es una adaptación, ¿no? Porque creo que los textos están como, son los de Heidemann, ¿no? Sí, sí, esa es una de las cosas que también, uno de los principios o los desafíos de las obstrucciones que tuvimos en el proceso era cómo hacer una lectura contemporánea, pero la lectura sin cambiar el texto, porque el texto no lo necesitaba. Entonces, sí hicimos una edición y de hecho hay muchas cosas del formato que también nos obligó un poco la pandemia. En los públicos, el teatro ha sido súper responsable en general como gremio con el tema del COVID, y el público no puede estar más de una cantidad de tiempo, y esta obra hecha de forma lineal, sin quitar ningún texto, yo creo que por lo menos dura 2 horas o algo así. Entonces, ese tipo de pequeñas cositas que nos va pidiendo el contexto actual, hizo que cortáramos texto. Sin embargo, no hay ninguna reescritura, ninguna dramaturgia de Heidemann, y eso es muy bonito, porque funciona mucho el texto, muy actual. Y también ahí yo, con el tiempo, me he dado cuenta que estoy haciendo la obra de un dramaturgo joven. En el fondo, este es un dramaturgo que murió a los 35 o 36 años, no recuerdo el número exacto, pero en su treintena. Y ahí uno dice, oh, estoy escribiendo a una persona que murió joven, no estoy escribiendo a un señor por el solo hecho de haber nacido tantas décadas antes que yo, sino que es un chico, un adulto joven que murió, incluso que murió mientras escribía esta obra. Entonces, por eso también es tan intensa. Sí. Bárbara, desde tu perspectiva, digamos, como intérprete, ¿con qué otros temas te quedaste en lo profundo de tu personaje, digamos, dentro de la obra, y que también se hace también tan contemporáneo y tan actual? Mira, es que los temas, hay hartos temas que uno puede agarrar desde la profundidad o de la relectura de esta época, de este texto. Por ejemplo, para mí se me hacía muy patente el tema del machismo en el texto, ¿cachai? Más allá de lo que haya mostrado el dramaturgo, cómo haya sido él en su vida, él patentaba una forma de relaciones en que había un capitán, un hombre fuerte del circo, que tenía a su mujer y a su amante. Hay como una teleserie entre medio del texto, entre medio de todas estas reflexiones existencialistas que tiene el personaje principal, que es Landa, que como hemos averiguado y preguntado, muchas personas cuando se estrenó esta obra, y como decía el Tomás, él no alcanzó a ver este estreno, Heidemann, porque murió, todo el mundo estaba muy emocionado con esta estrena porque veía en Heidemann a Landa, o sea, a Landa veían a Heidemann, como a él pensando, reflexionando, diciendo que no había dejado nada en esta vida, como un delirio antes de morir. Entonces, uno se agarra de varias cosas, pero por ejemplo, en esta versión, que bueno, también fue difícil para nosotros como artistas volver a enfrentarnos a estar en el teatro, en lo presencial, juntarnos. Entonces también hubo un proceso ahí de descubrir, más allá del análisis del texto, descubrir cómo llevar estas obras, este texto a una puesta en escena.
y ahí hay harto juego y hartas cosas como tomamos los temas como actores y actrices. O sea, el Tomás nos hizo pasar por todas las escenas, a veces a la misma actriz Irlanda, hemos probado los personajes. Bueno, hay una sorpresa en nuestra obra, o sea, todos los personajes, aparte de Landa, que es el protagonista que lo hace el David Gaete, todas las otras lo hacemos mujeres. Entonces también ahí hay una lectura de esos personajes. Y o sea, dentro de la misma actuación también existe una visión y un comentario sobre ese tipo de personaje. Que nosotros, o sea, nos dimos muchas vueltas para hacer esta obra, pero por eso yo creo que hace que sea un material para mí muy interesante de ver y de trabajar. Volvimos también al juego del escenario, a esas cosas que solo suceden en un teatro, porque en esta época no habíamos puesto a hacer cosas audiovisuales, dialogamos mucho con ese nuevo formato para nosotros, formato distinto, así que volver al teatro era volver a la teatralidad, a poder hacer cosas que suceden solo en un teatro. Y eso, por ejemplo, como actrices y actores de la obra, lo estamos disfrutando mucho. Supongo entonces que dentro del proceso de creación debe haber sido muy complicado, digamos, toda esta opción de ensayar a través de Zoom o discutir a través de otras plataformas, ver quizás la posibilidad de generar un producto netamente audiovisual, dejando de lado un poco lo teatral, la escena, el escenario, digamos, pero ahora volviendo de nuevo al escenario, claro, así como dices tú, debe haber sido una vuelta muy, muy larga, ¿no? Sí, así fue. La verdad es que es un proceso, bueno, el teatro siempre es bastante como heroico. Ojalá lo fuera, y espero que cada vez lo sea menos, espero que cada vez sea un espacio más confortable para los profesionales que estamos ahí y todo, pero esta vez nos tuvo, no faltó esa cuota de heroísmo que es ensayar por Zoom, que alguien falte porque se siente mal y se tiene que hacer el PCR, que llega, que lo reemplazamos, que aquí, que allá, que todo ese tipo de cosas que yo creo que finalmente las pudimos sortear porque estamos acostumbrados al riesgo. Yo creo que somos personas valientes las que nos subimos a los escenarios y enfrentamos al público, y aquí lo estamos demostrando una vez más como queriendo volver y haciéndola contra viento y marea dentro de lo posible y siempre cuidándonos, pero contra viento y marea de todas maneras. Oye, Bárbara... Sí, o sea, complementando... Dime. No, dale. Por favor. No, era solo contar anécdotas, como que sí, pues nos pasó que la primera etapa la tuvimos que ensayar con mascarilla, lo cual era súper desagradable, imagínate, como que no se viera como la expresión de uno, como que toda esta parte tapada, íbamos cambiando las mascarillas en los ensayos, después una vez entrando al Teatro Nacional, y es lo que seguimos siendo hasta ahora, que el Teatro Nacional es un teatro que está súper estricto con las normas del protocolo, y lo que me parece súper bien. Nos hacemos PCR todos los lunes, entonces para entrar cada semana, lo cual también como equipo y compañía nos alivia harto saber que estamos todos negativos. Entonces hay como un... Ahora, aunque uno se cuida un montón, uno sabe que este bicho es bien maldito y todo, pero igual la idea es ir paso a paso. O sea, ya igual estamos acostumbrados que espero que terminemos bien la temporada, por eso vayan luego a verla, pero ya estrenamos el primer fin de semana, cada cosa lo vamos celebrando, pero ha sido súper bonito, como dice el Tomás, bien heroico y también emocionante, porque cuando se pudo empezar a ensayar, empezamos a ver todos los colegas que volvieron a trabajar y era como que estábamos todos listos, o sea, empezamos a compartir, yo compartí con varios, por interno, con varios grupos que volvieron a trabajar, algunos con apoyo Santiago Mil, otros independientes, y así, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son sus protocolos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cachai? Como para que todos tuviésemos cuidado, las salas también nos compartían, ensayamos el Teatro de la Memoria, ensayamos en Checoslovaquia, ensayamos en varias partes, y todos también tenían sus protocolos, entonces... Y ahora también es lindo que el público está volviendo, o sea, yo lo que he observado es que todas las salas están llenas, entonces la gente tenía ganas de ver teatro, además el teatro es seguro porque tú te sientas con una mascarilla, estás separado de otra persona, no hablas, es muy distinto, por ejemplo, a un restaurante, es súper seguro y la gente lo pasa bien,
está súper atenta a la obra, como que eso me súper emociona de esta vuelta. Sí, ha sido emocionante Ha la sido vuelta, súper emocionante volver. Muy Creo que nunca había dado tantos abrazos como en la vuelta a la presencialidad, tanto del teatro como de la danza, de verdad. Una necesidad de tocarse, además de, hola, ¿cómo estás? Ha sido bien, bien fuerte. Me gustaría que habláramos de Landa. Landa es un personajón, ¿no? Es como una figura, un antihéroe romántico, existencialista. ¿Qué les dice Landa a ustedes ahora, digamos? Tomás, ya que terminó de hablar de Landa. Sí, son muchas cosas, la verdad. Bueno, creo que así, si lo tuviera que traducir en una especie de enseñanza o de moraleja o de herencia que deja el personaje, el tema de las oportunidades. Como Landa siempre habla del tomar o sea, de que no haber tomado las oportunidades en su momento. Y sobre todo las oportunidades que él más valora, que son las oportunidades afectivas. Eso a mí me repercute en lo personal, y quizás varias personas que estén escuchando la entrevista les puede repercutir también, con un poco el tema de los múltiples caminos y siempre tan sobreexcitados con el Internet, como oportunidades por todos lados y como qué tomas. Entonces, como esta época en que estamos invadidos de estímulos y de supuestas oportunidades, supuestas ofertas constantes, como qué valoras y qué tomas en el momento presente. Eso de la valoración en el momento presente. Landa, su sufrimiento es no haber valorado lo que tuvo en el momento presente de alguna forma. Como la oportunidad que pasó, que no supo ver. Y eso yo me lo tomo mucho. Y desde la dramaturgia del personaje, la poesía. Yo creo que la poesía para mí, con este personaje, volvió a tener una importancia vital. Como realmente creo que la vida no está vivida si no tiene una dimensión poética. Y creo que eso es lo que le da un sentido a Landa, porque finalmente desde el sufrimiento, pero su única, o lo que deja, que él no sabe que deja, pero lo que deja, y por qué lo volvemos a resucitar una y otra vez en el teatro chileno, lo que deja es poesía. Es una visión poética del cómo cruzar esta existencia que es tan difícil a veces. Eso. Claro, como dice el Tomás, yo creo que es como, es una reflexión él mismo sobre lo que ha hecho en la vida. Entonces yo creo que todo un poco como que en esta época también hemos conversado con nosotros mismos y nos hemos preguntado sobre nuestra vida y sobre la posibilidad de morir. Y eso me pasa, que encuentro que Landa es un personaje conmovedor porque está en eso, que es tan humano, es tan concreto, y a la vez, como dice el Tomás, está escrito de una forma poética. Y además se boicotea él mismo porque es alcohólico. Entonces el problema de que él no puede lograr las cosas porque está el alcohol de por medio. Entonces cuando él quiere lograr algo, no puede aguantar el vicio, por ejemplo. Como que quiere lograr algo y él mismo se boicotea. Entonces es como su signo trágico, que, bueno, no voy a contar el final, pero tiene un destino trágico. Hablemos del equipo, a propósito de Landa, que está interpretado estupendamente por David, ¿no? Que yo quedé muy impresionada con su interpretación. Hablemos del equipo, cuéntenos quiénes están en el elenco, quiénes están detrás del escenario también. Bueno, sí, como nosotros funcionamos muy como compañía. Si bien yo dirijo la escena del lugar artístico, la Bárbara, aparte de ser actriz, también tiene gran injerencia en todo lo que es las decisiones artísticas y sobre todo en el tema de actuación, ¿verdad? Desde su expertise, que es la actuación. Y bueno, ella convocó a estos artistas con quienes yo no había trabajado y ella sí había trabajado en otra compañía, y para mí ha sido una súper sorpresa también. Está David Gaete, está la Coca Miranda, está la Elisa Vallejos y está la Valentina Torrealba. Creo que no se me olvida nadie, ¿no? Y bueno, y la Bárbara. Y para mí ha sido una gran sorpresa la cantidad, las ganas que había de volver a actuar de estas personas, a pesar de lo ingrato que ha sido un poco el oficio teatral durante la pandemia, porque ha sido súper difícil ser actriz, ser actor, y reencontrarme con estas vocaciones tan power, así, a la vuelta de este casi año y medio de no poder realizar este oficio,
ha sido súper impactante. Y creo que la Bárbara puede ahí también hablar más de cada uno de ellos desde arriba del escenario, de cómo es actuar con ellos, los compañeros de escena. Sí, bueno, después hablamos de la otra parte del diseño y todo, pero sobre la actuación me pasó bueno, nosotros este proyecto en un momento lo pensamos como con los personajes súper realistas, con las edades que correspondían y todo eso, pero evidentemente la pandemia nos hizo como alejarnos de esas posibilidades porque evidentemente no queríamos arriesgar a alguien mayor, no sabíamos cómo iba a evolucionar todo, la incertidumbre, qué sé yo, y a medida de esas mismas condiciones fuimos armando este elenco que tenía muchas ganas también, como dice el Tomás, de volver al teatro, y cuando volvimos a la sala de teatro, también fue muy impactante como las ganas de jugar que teníamos, porque no era como, no asumimos el hacer la escena tal cual está escrita, como realistamente, sino que nos brillaban los ojos cuando el Tomás nos hacía hacer ejercicios, por ejemplo. Nos hacía hacer ejercicios que a veces no tenían nada que ver con la obra, pero era como un ejercicio de volver al escenario. Entonces después, en un momento de análisis, de conversación, siempre fue como, ¿por qué no hacemos la obra en este contexto? Porque uno como creador no se puede exigir hacer cosas que como tendrían que ser, sino lo entretenido es encontrar lenguajes. Entonces, y esta es nuestra obra después de la pandemia, entonces el equipo sí, pues, ha sido muy reflexivo, muy conmovedor en la actuación de David. Yo sabía que era un actor muy emotivo, que evidentemente iba a entender por muchas capas, con muchas capas, iba a entender a Landa y la Coca, la Lichi, que es la Elisa Vallejo, son actrices que tienen una versatilidad tremenda, entonces también podían jugar a esto de sacarse la peluca, ponerse la peluca, y la Valentina, que es como la nueva joyita que tenemos, que es Juanucho, ella empezó siendo como la asistente de dirección del Tomás, y es súper matea y trabajadora, entonces, claro, y el Tomás dijo, ¿y por qué la Vale no es Juanucho? Ya, pues bacán, y se sumó, y ella es como la que más organiza todo este enjambre de cosas que tenemos en la obra. Entonces hemos hecho un elenco también muy cariñoso, muy contenedor, muy responsable también de estas cosas de los protocolos, como que hay que contenerse harto también. Y bueno, también el equipo tiene a más gente, no sé, Tomás puede seguir. Sí, bueno, quería comentar que también a nosotros como compañía el cruce intergeneracional nos importa mucho. La Valentina, por ejemplo, Valentina Torrealba, que es una actriz súper joven, de 20 y tantos, cruzarse con nosotros, que ya somos más grandes, tenemos más tiempo en el teatro, y que también nos ingeniamos para volver a trabajar con el Coné Morales, que es un actor ya de trayectoria en el teatro, súper importante, y que participó desde un trabajo que en estudio de grabación, y ahí está la obra desde un trabajo sonoro, que también es súper interesante lo que se armó ahí, como estas obstrucciones que puso la pandemia y cómo las fuimos resolviendo. Y quería comentar otra cosa también del equipo, que es bien interesante, el trabajo del David, que comentabas tú, Marieta, que mucha gente se ha impresionado porque yo creo que uno de los trabajos más destacados del David fue en la compañía La Niña Horrible, cuando protagonizó Diana, escrita por la Carla Zúñiga, dirigida por Javier Casanga. Pero en esa compañía trabajaban con mucho maquillaje y con mucho vestuario y con una teatralidad muy bonita, pero que realmente la identidad como real, digo, la cara del actor se perdía un poco porque tenían colores sobre el cuerpo y todo. Entonces nos ha llegado mucho el comentario de, oh, qué impresionante, o de reconocer al actor en nuestro estilo, que es casi sin maquillaje y como así, más al natural, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso, y creo que también falta nombrar el diseño, que ha sido un trabajo súper interesante, que también en pandemia, que también está este rollo de que no hay materiales, de que no hay cosas, entonces también ha sido súper busquilla todo. Y ahí ha destacado mucho el trabajo de la Rocío Hernández, que es una diseñadora que está muy en un proceso de muchos trabajos en escena en este momento. También está trabajando en Convertirse en Piedra con la Manuel Infante. O sea, su trabajo también, uno puede ver distintas facetas de su trabajo en el teatro, en escena en este momento. Y Carola Chacón, que trabajó en el vestuario, que es un lugar que también está muy interesante y muy contemporáneo dentro de la obra, que hay un trabajo de color bastante interesante en la obra también. No, y también destacar el trabajo que hicimos con el Alejandro Miranda,
que es un músico que también tiene mucha trayectoria en el teatro, que también con él construimos estos espacios como sonoros en los que participa el CONE, que como decía el Tomás, nosotros no nos quisimos arriesgar a ponerlo en el escenario, porque es un actor más grande, él había dejado un tiempo el teatro, entonces fue súper emocionante para nosotros incluirlo, y además nosotros ya igual estábamos dialogando con esta especie de trabajo con sonido, porque hicimos una versión de La Flaca a la Espada, que era un estreno que también teníamos, la hicimos sonora, la pueden escuchar en Spotify y en el YouTube del Teatro Camilo Enrique, y también ya jugamos mucho con el tema del sonido, entonces ahí el Alejandro Miranda también fue un gran aporte para ese diálogo, que también fue como que no pasamos abruptamente a dejar todo lo que habíamos trabajado en pandemia. O sea, nosotros trabajamos audiovisual y sonoramente, ya así como desesperados por hacer cosas. Entonces, eso también lo llevamos al teatro. O sea, no pusimos cámara ni nada porque nos gusta mucho la teatralidad del escenario, lo artesanal de ponerse una caja, convertirse, sacarse una peluca, convertirse, pero lo sonoro era muy interesante. Sí, el aporte de Morales, de Eugenio, es grande. Cuando empezó a sonar su voz, yo decía, ¿quién es? Y de repente lo conocí, y él es estupendo. Ustedes habían trabajado antes con él, además. Sí. A ustedes. Sí, y aparte que sus intervenciones hacen que realmente esté la dramaturgia sola ahí volando en el aire. Entonces se siente mucho a Jairemans también, yo creo, a través de la voz del Coné Morales. Porque, claro, cuando no vemos cuerpo físico, pero escuchamos el cuerpo sonoro, la dramaturgia se devela absolutamente. Y también, también es interesante perdón. Sí, no, que también un pequeño paso que se dio muy espontáneamente, que el CONE hace La Emperatriz, y creo que en geografía también es algo que está sucediendo, que es que ya el casting está totalmente desvinculado de la idea de asignación de género hombre o mujer, sino que yo estoy trabajando casi con los tonos actorales y con quien creo que puede sensibilizarse y inspirarse en el personaje. Pero eso creo que es algo que también el público ha asumido de forma muy natural, y es bonito porque habla de un avance de cómo estamos como cultura relacionándonos con esa idea ya tan antigua, tan binaria de hombre-mujer, personaje, qué sé yo. Sí, de hecho, pese a que el elenco es mayoritariamente femenino, uno ve los personajes masculinos. No importa que sea una chica de pelo largo, que el capitán, por ejemplo, que ya tiene el pelo tan largo, tan bonito, uno ve al capitán, de todas maneras ve al capitán. No está esa distancia como dices tú, del género. No, esa apertura. Sí, que se naturalicen, como dices tú, ojalá se naturalicen. Bárbara, ¿quieres complementar un poco más eso? No, eso, estaba pensando que claro, que es importante esto también que da una postura, por ejemplo, en esta versión, que yo encuentro entretenido yo de traer textos antiguos, porque yo respeto mucho también las compañías que quieren hacer la obra tal cual y con la época y el vestuario, pero también me parece muy interesante cómo uno dialoga en otro contexto, o sea, por algo, como que esa típica pregunta, ¿por qué hiciste esta obra? ¿Cachai? ¿Por qué quisiste traer esta versión? Y que creo que eso uno tiene que hacerse cargo y ponerlo en contexto. Y, por ejemplo, otra cosa que nosotros hicimos, que también le encontramos como una idea, es que había un personaje de mujeres. Las mujeres en esta obra o eran mujeres peleándose por un hombre, o eran mujeres que eran como un sueño para Landa, que son las palomas, estas como mujeres que venden en la calle, que son trabajadoras, que se paran en las carreteras a trabajar, y están las mujeres que trabajan en el bar, que es donde van a tomar, que son las maritas, que son prostitutas. Entonces, aquí las mujeres nos hacemos cargo de hacerle la historia a Landa, porque las mujeres tenemos otra postura en este tiempo. Las mujeres hemos tratado de encontrar otro espacio, no sé, somos todas muy feministas las que estamos en el equipo, de hecho, el equipo en sí, entonces no podíamos, no sé, como que se nos hizo muy orgánico tomarlo desde ese lugar, que de alguna forma igual
no critica las mujeres como estaban viviendo en esa época, pero sí como las estamos viviendo ahora. Las mujeres contamos esta historia, Alanda. Y eso me parece muy entretenido también. Sí, Una linda relectura, además, un súper buen punto de vista. Bárbara, Tomás, tenemos que terminar. Quiero que inviten, por favor, a la gente que nos va a ver a ver la obra y dennos las coordenadas, por favor. Bien, bueno, la invitación es que aprovechen esta temporada que está de miércoles a sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Nacional Chileno. Es muy central, es a un costado de La Moneda, Metro Moneda o Metro Universidad de Chile, y les dejo a todos muy invitados a que vayan a ver la obra y aprovechar que estamos en este momento en que la pandemia está permitiendo que se realicen este tipo de encuentros. Sí, y yo recalcar que el teatro es seguro, que en verdad hace que, para mí por lo menos encuentro que es un espacio sublime, que hace que el alma que vuele, la reflexione, y que el Teatro Nacional tiene, como varios teatros que pertenecen a la red de salas, tienen los protocolos súper establecidos. O sea, de hecho, cuando se compran las entradas se pide el carnet para la trazabilidad. O sea, es un espacio seguro para ir, y que compren sus entradas con anticipación, porque como tenemos un aforo reducido, que igual eso para nosotros ha sido triste porque no está el teatro lleno como nos gusta, pero también sabemos que es responsable, el aforo no es de tantas personas, entonces las entradas se van rápido. Así que las compren por ticketplus.cl. Y eso también, y que también el teatro comprende la situación en la que estamos de ciertas crisis económicas y todo ese tema, entonces que también los precios están súper accesibles, y que eso a mí me gusta mucho como creador, de sentir que no estamos dejando a nadie afuera. Así que para que aprovechen también que el teatro está en sintonía con esa realidad, tanto como con la realidad de los cuidados de la pandemia. Sí, tiene un sistema que se llama Paga lo que puedas. Entonces tú puedes pagar desde 3.000 a 7.000 pesos según tu bolsillo. Así que lo que quieras aportar también. Entonces es súper accesible. Democratizar también la asistencia del público de una manera mucho más asequible. Así que muchas gracias, chiquillos, por la entrevista, por su disposición, y nada, nos veremos entonces en la sala. Nos veremos en la sala. Ya, pues gracias a ustedes también por la invitación. Súper bien, cuídense, y es hasta el 9 de octubre, hay que recordar que quedan todavía 2 fines de semana. Queda poquito tiempo además, así que hay que apurarse, porque además hay pocas entradas por el aforo. Exactamente. Sí. Chiquillos, muchas gracias por su disposición, por su dedicación, a ustedes también por acompañarnos en nuestra nueva cápsula. Recuerden que nos podemos encontrar en Instagram, en Facebook, en la página web santi.cl y en YouTube. Y por favor, no dejen solas a las artes escénicas. El teatro y la danza necesitan público. Recuerden que es alimento indispensable para el alma, ¿cierto? Así que, chao, que estén súper bien. Hasta una nueva entrevista en Tiempo de Escena. Nos vemos.